Diego Genud, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, Mati. ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Cómo andamos? Bien, acá andamos. Bueno, el año de Milei se cumple ya en las próximas horas, el daño de Milei empiezan también a decirle algunos, y el poder de Milei, ¿no? Y un presidente que, como decís vos en tu nota del Destape, camina hacia el fuego, ¿no? Porque es como una sensación de fortaleza, el tipo empoderado en su mejor momento, pero al mismo tiempo expectativas de hacia dónde va, ¿no? Sí, lo de camina hacia el fuego lo tomé de uno de los últimos discursos del presidente, ¿no? Sí. Que la semana pasada, cuando habló en el Hotel Hilton ante la CEPAC, la ultraderecha global, Sí. estaba Lara Trump, Santiago Abascal, bueno, figuras importantes de la derecha que habían estado invitadas. Y él por primera vez como anfitrión. Él lo como que también anfitrión, es un dato, ¿no? totalmente. Es una cumbre que tiene 50 años, pero que en los últimos años está más identificada con Trump, con sectores de la extrema derecha. Bueno, hoy la Argentina de Milei aparece como un faro global para esa extrema derecha. Ahí estuvo Milei y se animó a recitar, a leer, alguien lo escribió, su decálogo de poder, Sí. o su relación con la política. Es interesante, obviamente hay que tener paciencia para escucharlo. Pero hay algo ahí que está sintetizado, ¿no? Está Y ya es un dato. sintetizada una manera de ejercer el poder, donde se cruzan las consignas de Agustín Laje, me parece, este influencer también, politólogo de la extrema derecha, con Santiago Caputo, que es el que traslada a la diaria, Claro. a la cuestión cotidiana, el ejercicio del poder. Y ahí hay un par de definiciones que uno podría decir, bueno, quizá, visto los resultados de la política tradicional, no están tan mal. Una de esas dice, bueno, nunca tenés que ceder a tus convicciones, te vas a quedar sin convicciones y sin votos. Claro. Nunca tenés que ceder a tus convicciones, renunciar a tus convicciones, traicionar tus convicciones por un par de votos. Al final te quedás sin las dos cosas, ¿no? Y la otra tiene que ver con nunca retroceder, siempre avanzar, caminando hacia el fuego, dice Milei. Sí, lo dice literalmente así. Lo dice así, bueno, estamos en eso, ¿no? Por supuesto, para Milei, para el gobierno, el fuego quizás es otra cosa, es el conflicto, es imponerse, me imagino, en esa confrontación, es siempre estar señalando a tus enemigos, a tus rivales, pero uno mirando la Argentina que se está conformando, consolidando esta estabilidad de Milei, puede decir, bueno, el fuego tiene múltiples acepciones, ¿no? ¿Qué quiere decir el fuego hacia adelante en la Argentina? Si uno mira este modelo, uno con la mirada que tiene de la realidad y sobre todo si uno mira los caídos del plan Milei, bueno, dice, este modelo no se puede sostener en el tiempo. Milei lo viene desmintiendo a eso, pero al mismo tiempo los términos de esta ecuación, la ecuación Milei, bueno, sabemos que son muy expulsivos. Y además está esa fantasía de que al fuego se lo controla, ¿no? Sí. Y el fuego, una vez que prende, agarra y es difícil, ¿no? Podés meter un cortafuego, tener algún bombero tirando, pero cuando el fuego agarra, Sí. no es que decís, es para allá el fuego. Totalmente. Va donde quiere. Bueno, antes de Milei y cuando el peronismo quizás representaba otra cosa o tenía otro dominio del poder, se decía, bueno, el peronismo es el único que puede controlar la crisis, gobernar la crisis en la Argentina. Milei, con su propio diccionario, con su propio repertorio, está tratando de reescribir esa idea, ¿no? Sí. Y decir, un tipo como yo, sobre la ceniza del sistema político, puede controlar el fuego. Sí. Lo cual, hoy, si uno mira la luna de miel que está viviendo Milei, el veranito financiero, las encuestas, la inflación que desacelera, uno puede decir, bueno, hoy Milei tiene una fortaleza para decir eso. Ahora, otra vez, si uno mira cómo se sostiene este sistema, con mucha gente que queda al margen, con claros perdedores, que no solo son los asalariados, también sectores económicos, la industria, incluso el campo, uno puede decir, está perdiendo con este gobierno, bueno, es más difícil que pueda controlar todas las variables. Hay en la Argentina reciente, cuando digo reciente, de la semana pasada y la anterior, algunos episodios que sintetizan esa otra Argentina, por ahí un poco más por fuera del radar. Nosotros la semana pasada repasamos muchos testimonios de jubilados en las oficinas del PAMI, Sí. desesperados, en estado de shock, porque si iban a la farmacia y se encontraban sin que tenían los medicamentos que tenían hasta la semana pasada. El episodio de Córdoba, especialmente, de un jubilado que intentó prenderse fuego. Y después también contamos, vos lo retratás en tu nota,
el Frente Popular Darío Santillán, en Quilmes Oeste, fue a la puerta de un frigorífico a pedir carne. Sí. ¿No? Y empiezan a verse así episodios de combustión, hablando de fuego, ¿no? Sí. Jubilados, obviamente, fue un tema central de la semana pasada y también de lo que viene. Porque más allá de lo que diga el gobierno, sí, no se eliminó por completo el descuento, pero le estás achicando el descuento Son a los filtros para excluir, sí. Sin duda, y aparte son las víctimas principales del ajuste. Sí, sí. No es que le estás quitando un descuento a Galperín, le No, estás pero quitando un descuento a los jubilados. Por eso los testimonios son fundamentales, porque jubilados que van y dicen, che, mirá, yo antes lo tenía y ahora no. Ujú. Corta. Después está todo el relato de no, en realidad no, pero Sí. en la vida real sí. Sí, y aparte el 30% del ajuste de Milei, Sí. lo que todos los días Milei y Caputo venden hacia afuera, ahora que está Caputo hablando con el fondo, bueno, el gran logro de Caputo y Milei es ajustar a los jubilados, entonces es ajuste después del ajuste. Ahora, lo que yo contaba, y que creo que vos también lo mencionabas, y tiene que ver un poco con el documental de la crueldad al poder, ¿no? Sí. O sea, un poco es esa otra realidad que además lo que sucedió en Quilmes Oeste, en Bernal Oeste, en este frigorífico que hoy se llama Compañía Bernal, pero que tiene mucha historia, se llama Finexcor, ese es su nombre histórico, en una zona muy golpeada, siempre por el ajuste, Sí. no ahora únicamente, sino que siempre el ajuste en esa zona, estamos hablando de la zona cercana a San Francisco Solano, estamos hablando, es el límite ya con Lanús, Montechingolo, Sí, donde los padecimientos diarios no son del último año, digamos. donde el peronismo kirchnerista tiene su bastión, su fortaleza, donde los movimientos desocupados en su momento fueron muy grandes. Bueno, ahí militó Darío Santillán justamente. Claro, exacto. Bueno, ahí se dio un episodio la semana pasada que puede ser algo aislado o no, hay que ver. Por segunda vez, un grupo de vecinos se presentaron en la puerta de este frigorífico con una consigna que me parece muy clara: el hambre no espera. Sí. De cara a las fiestas, ya habían ido hace 2 o 3 semanas a pedir una donación y claro, estaban convocados por un movimiento de desocupados con mucha tradición de lucha, pero lo particular es que se llenó de vecinos. Sí. Había 300 vecinos que tienen hambre o que dicen, bueno, esto a mí me convoca, Claro. esto a mí me comprende. Están pidiéndole a un frigorífico que además no es cualquier frigorífico, exporta a 30 países. Claro, que en la consigna de la organización estaba, che, tira un churrasco acá. Exacto. Bueno, Estás exportando a 30 países en el momento de mayor de exportaciones récord de carne y de caída de consumo récord también, la más baja en los últimos 28 años de carne en la Argentina. Tira un churrasquito para lo que estamos acá, ¿no? 2.200 millones de dólares exportó el sector de la carne en este año. Estos son datos de Sí. la Secretaría de Ganadería y Pesca, Agricultura, Ganadería y Pesca, en los primeros 9 meses del año. Y en contraste lo que vos decís, caída histórica del consumo de carne, que tiene un montón de razones, es cierto, Sí, pero una obvio, sí, es pero que no hay plata. guita, que no hay guita básicamente. Esa Sí. es una de las razones centrales. En el comunicado de este movimiento de desocupados hablaba además de la falta de nutrientes. Sabemos 1 millón de pibes que se van a dormir con una sola comida diaria. Entonces, en ese contexto el contraste es muy violento. Un frigorífico que en el corazón del ajuste, donde pega el ajuste, en el corazón de la tercera sección electoral, está exportando a 30 países con ventas récord en lo que va del año, cuando en la Argentina la gente que vive en los alrededores de ese frigorífico, bueno, no come carne o tiene mucha dificultad para acceder a la carne. Sí, el contraste es brutal, sí. Es un contraste brutal y el propio frigorífico terminó donando 500 kilos de carne, ¿no? Obviamente fue un proceso, no fue que en un segundo, se presentó un petitorio, volvieron a las 3 semanas, Claro. finalmente sucedió y hoy, bueno, vos tenés que a partir de eso, no es el Estado, no es la dirigencia política, Sí, sí. no, No, es y el gobierno mucho menos. Y es una dinámica que no es nueva tampoco y que sucede. Las propias organizaciones sociales, cuando charlas con los dirigentes, te dicen que hoy la asistencia alimentaria especialmente proviene de sectores del privado, supermercados, hipermercados, no solo en el Gran Buenos Aires, en partes bien complejas del resto del país, también grandes conurbanos, donde hay hipermercados gigantes en zonas donde alrededor lo mismo, la gente que vive ahí no consume, lo que ahí adentro se vende, y asisten. Hay asistencias locales de los empresarios que dicen, yo prefiero
por lo menos en mi lugar, donde las cosas se desarrollan, tener al barrio tranquilo, porque esa asistencia no llega del Estado. Esa dinámica existe. Sí. El tema es cuáles son los límites también de eso, ¿no? Sí, porque además, si uno escucha el discurso del presidente, de sus voceros, bueno, la batalla cultural, el brazo armado del gobierno, bueno, hay un triunfalismo donde a un año de la asunción de Milei pareciera que no le entran balas, ¿no? Sí. Que no hay fisuras de ese triunfalismo. Sí. Ahora, la cadena de felicidad, decís vos. La cadena de la felicidad. Bueno, pero mira, me hiciste acordar Rodrigo Sarazaga, un sacerdote jesuita, sí, bueno, con trabajo territorial, pero también con mucha cercanía a actores del poder. Lo entrevisté en su momento, gobernaba Macri, y me dijo algo así como: los CIOs aprendieron que si se prende fuego el barco, no hay salvación en el camarote. Una cosa de ese tipo. Bueno, con Milei pareciera que esos aprendizajes quedaron atrás, que ya no hay nada que tener en cuenta. Pero si vos tenés ganancias récord, si vos tenés un país que está moldeado para los ganadores, bueno, ese modelo de éxito para una cúpula de poder puede entrar en riesgo hasta por una cuestión lógica. Entonces, muchos actores de poder, sectores empresarios, deberían ver, o están viendo, como en este caso este frigorífico, sí, que sus ganancias dependen también de que haya un mínimo equilibrio social que hoy no se está dando, me parece. Entonces, ¿cómo se sostiene ese equilibrio? Al gobierno no le preocupa, pareciera. Está bien, destina con la UH fondos, pero después el que cae del mapa no lo salva. Es como un darwinismo económico brutal. Y después vos venís retratando también en tus distintos espacios los episodios de despidos, suspensiones, pedido de proceso de crisis, que se viene dando también por debajo del radar de la cadena de la felicidad, que vos prendés la tele y es impresionante. Gente maravillada con este experimento. Pero después en la vida real están sucediendo cosas que hablan de, bueno, lo que uno puede anticipar ante un modelo de especulación financiera, exportación, importación y destrucción del aparato productivo y por tanto de los empleos. Ya hay varios episodios, pero de las últimas semanas, ¿no? Sí, bueno, vos también comentaste algunos de ellos, digo, Granja Tres Arroyos con procedimiento preventivo de crisis, quiere echar 700 empleados o reducirles el sueldo el 20%, vos mencionaste lo de los despidos de los repositores en Arcor, digo, es una realidad. Danica Lavallol también, una empresa con 85 años de antigüedad, está echando 150 personas, y me enfoqué en el panorama en el destape también en Linde Praxair, que es una multinacional de las más grandes del mundo, que se dedica al negocio del oxígeno. Durante la pandemia fue muy importante porque ellos proveen gases medicinales y gases industriales. Los gases industriales van para las automotrices, van para las siderúrgicas. Ahora, después, es una empresa que la gaseosa en Argentina depende de lo que provee Linde Praxair. Claro. Una fusión que hubo, que en su momento fue objetada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia durante el gobierno del Frente de Todos, porque claro, es una de las empresas más grandes del mundo y acá concentra... Sí, monopolio. Monopolio total, más del 60% del mercado. Bueno, despidieron a 10 delegados activistas, no cualquier persona. Claro. En el marco de este triunfalismo del vamos por todo de Milei, saquémonos de encima a los indeseables, fue lo que trataron de hacer, y rápidamente hubo un movimiento de solidaridad que surgió desde la propia empresa, donde las otras plantas del Linde Praxair se llamaron a una retención de tareas, a un paro. Esto pasó en Pacheco, que es la sede principal de Praxair, pero otras sedes como como Ensenada, Lanús, distintos lugares, creo que Avellaneda, Pilar, bueno, fueron todas al paro. Claro. Entonces, una multinacional de las más grandes del mundo despide a 10 activistas en el gobierno de Milei y uno dice, bueno, no va a tener ningún límite, porque tiene todo a favor. Sin embargo, esta movilización, este paro en el resto de las sucursales y toda una coordinadora de gremios también que se solidarizó, lo hicieron retroceder a esos despidos a las 24 horas, además con un secretario de trabajo como el que tenemos, ex de Chint, Julio Cordero, ex jefe del departamento laboral del Chint. Digo, con todas a favor, Linde Praxair tuvo que retroceder. Esto es un proceso, no sabemos si después va a lograr avanzar con esos despidos o no, pero rápidamente me parece que empieza a crecer una conciencia de que si no peleas es peor, ¿no? Sí, es muy interesante ese ejemplo que vos citás en la nota y que estamos conversando ahora, porque uno busca episodios de
no sé si la palabra es resistencia, pero de enfrentamiento, de límites. ¿Quién Sí. le pone un límite Sí. a un Milei empoderado a un año de gobierno donde va por todo, ¿no? ¿Quién se lo pone? Bueno, y parece que esos límites, así, escasos, pero pequeños éxitos, pequeños triunfos, son por abajo. Sí. Son Y que- bien en la base, porque y- arriba no hay nada. Y que además esto no se publicita. Claro. Esto pasa bajo radar, como decís, Sí. pero no es casual. Claro, Digo, no se justamente, tiene que saber. Claro, porque si vos empezás a ver y en distintos lugares del país empiezan a ver, che, mirá, ahí pelearon y ganaron, che, mirá, ahí le pusieron un límite, ahí encontraron la manera, porque también hay que encontrar la manera, la forma. Obviamente, si a vos te despiden, bueno, no te queda otra. En este caso, aparte, están despidiendo a delegados que fueron muy activos en el proceso, costó... Hay una historia, hay un libro que se llama Nuestra Comisión Interna de Praxair, es la historia de Praxair. Costó años y años poder armar una comisión interna en una Claro. multinacional como esta. Bueno, esa organización quedó, Claro. no se perdió y ahora está dando resultados. Pero claro, si todo esto vos lo propagás, lo mostrás como un camino posible y lo ven en todo el país, Claro. bueno, es un problema para Milei. Que Es se un contagie ese ánimo. Exacto, porque hay casos donde no te queda otra que salir a pelear. Y hay otros casos, como este que mencionábamos, donde un grupo de vecinos van a pedir carne bajo la consigna "el hambre no espera", que también tienen que ver con una dinámica donde se empiezan a activar y a tejer o a reconstruir lazos, se empiezan a mirar las caras en determinados lugares y a decir, bueno, estamos en la misma, estamos del lado de los perdedores de este modelo que Milei festeja. Claro. Bueno, no nos queda otra que salir a reclamar, a activar, a generar otras formas, ¿no? de avanzar para luchar por una mejor forma de vida en este contexto que es muy duro para mucha gente, ¿no? Diego, en ese clima uno observa quiénes de los que se oponen y cómo se va reconfigurando también ese sistema, ¿no? En las próximas horas una reunión de la que todavía no tenemos la foto, yo quiero verla primero, Ujú. que es la de Cristina, Massa, Axel, convocados por Máximo. Pero también movimientos en el sindicalismo. Todo indica que Hugo Moyano vuelve al triunvirato de la CGT Sí. en reemplazo de su hijo Pablo. Sí. Una CGT más alineada con los intereses por ahí del gobierno, por lo menos con más predisposición al diálogo. Y la movilización de la semana pasada de las dos CTA, organizaciones sociales, distintas iglesias y organizaciones de la sociedad civil, que mostraron ahí una plaza distinta también. ¿Qué ves ahí en ese revuelo de cómo ponerse y quiénes, ¿no? Y me parece que un poco es lo que plantea el gobierno. Acá no hay medio. Acá no hay. Claro. Es de un lado o del otro, ¿no? Milei en ese discurso del que te hablaba, pero uno lo puede ver todo el tiempo, siempre está atacando a los tibios, está atacando al extremo centro, está atacando a los moderados. Bueno, lo que está diciendo es de un lado o del otro y me parece que eso empieza a verse con claridad en el sindicalismo, sin duda. Hay una CGT que está predispuesta al diálogo, llama la atención ahí la presencia de Hugo Moyano por lo que representó en su momento. El jefe de la CGT durante todos los años de gobierno kirchnerista. Del kirchnerismo y un puntal de la resistencia al menemismo, ¿no? Sí, sí. Clave, porque eran los gremios de la CGT que le dieron en su momento, hace 30 años, en otra época de la Argentina, pero que tiene algunas similitudes, le dieron una fortaleza a la CTA y a la Claro. convergencia de sectores del sindicalismo combativo que no hubiera tenido. Lo que fue el MTA, digamos. Todo El eso. MTA de Moyano, de Palacios, bueno, Claro. de Juan Carlos Smith, de otros sectores. Bueno, que hoy Moyano esté es un triunfo para Milei, que hoy Moyano Claro. esté sentado en esta CGT, como vos decís, predispuesta al diálogo y predispuesta también a la rendición o a entregar o a negociar, un poco al margen de esta realidad social, ¿no? Al margen de la destrucción de empleo, Sí. al margen de la caída de salario, es como que la CGT está en otra frecuencia. Sí, pero además con una interpretación de la realidad según lo que marquen las encuestas. Porque así explícitamente lo dijo Andrés Rodríguez de UPCN, no está el clima social para un paro general. Es decir, ven encuestas y en base a eso dicen, no está para un paro, ¿no? En lugar de ver la situación de los trabajadores. Los estatales, ¿no? los Golpeados Claro. por el ajuste Claro. de Milei y antes también. No están dadas las condiciones. El viejo no están dadas las condiciones, que a veces
una excusa para no hacer nada, para que no estén dadas Sí, en el caso del sindicalismo me parece muy claro. Pasa también con los movimientos sociales. El otro día también hubo una movilización a La Matanza, que terminó en la Plaza de San Justo. Digo, la izquierda, sí, del bloque piquetero. Digo, hay distintas movilizaciones, eso se va a ver, me parece muy claro. Digo, cuanto más se consolide en Milei, más se va a ver esta división. Claro. Mientras Milei esté inestable, todo, mientras estuvo inestable, todo era difuso, ¿no? Eran mayorías circunstanciales. Cuanto más se asiente Milei, más claro se va a ver quién está de un lado, quién está del otro. Y lo de la dirigencia, bueno, como vos decís, hay que verlo todavía, ¿no? Hubo alguna difusión de cierto triunfalismo porque se va a ver en estos días, supuestamente, una foto de unidad de la cúpula, de la nueva cúpula de Unión por la Patria, porque ahí estaría Kicillof. Claro. Bueno, hay que verlo. No sé si a Kicillof lo consultaron, si no lo consultaron, si esto lo armó el kirchnerismo con Massa, digo, Cristina, Máximo y Massa, si Kicillof está invitado, no a la foto, si está invitado realmente al proceso de discusión. Ser parte, claro, claro, bueno, lo vamos a ver, porque también depende con quién hable uno, recibe distinto tipo de información. Entonces, habrá que verlo, pero a veces parece eso, que a veces es necesario o sucede que la sociedad va por delante de la dirigencia, ¿no? Entonces quizás ves que hay sectores que se unen por lo bajo, en la práctica, en la acción, en distintos puntos de conflicto o circunstancias, y la dirigencia tarda un poco más en decantar ese proceso, ¿no? Sigue a veces discutiendo, no sabemos bien qué, porque es una discusión un poco de espaldas a la sociedad, ¿no? Diego, te propongo un ejercicio a un año del gobierno de Milei, y sin temor a repetirnos en lo que hemos conversado hasta ahora, pero a modo de síntesis, de pensar en qué estado está el gobierno, el poder de Milei mismo, el sistema político. Vamos, si vos te llaman de una radio, el famoso, ¿cómo era el sociólogo sueco? Sí. Te llaman de una radio sueca y te dicen, ¿y qué onda a un año de Milei? ¿Qué onda el primer año del experimento de Milei en el poder en la Argentina? ¿Qué análisis tenés? No, yo creo que el principal acierto de Milei es haber leído la derrota en la dirigencia política y la predisposición al ajuste de shock en lo que se llama el establishment, el círculo rojo, los actores del poder. Es decir, encontró Milei, lo leyó muy claro, primero en campaña y después en el poder, de que él podía avanzar sin demasiados obstáculos con un plan muy agresivo, porque no iba a haber resistencia de los actores del poder político, económico, sindical, empresarial, al contrario, ¿no? Entonces, esa lectura es una lectura indudablemente certera, ¿no? Muchos dicen, el sistema político lo va a permitir, va a tener las mayorías, alguien que no tiene mayorías, que tiene una fuerza minúscula legislativa. Sí, porque ya la dirigencia está vencida desde hace mucho tiempo y no tiene demasiado para proponer alternativo. Ahora, el gran signo de pregunta, yo todavía lo mantengo como un signo de pregunta, es cómo ve la sociedad este tipo de planes. Sí, obviamente Milei avanzó a una velocidad muy grande y no tuvo una resistencia fenomenal, pero también es cierto que cuando hubo movilizaciones, Patricia Bullrich reprimió en Plaza de Mayo y hubo causas por terrorismo y hubo gente que salió herida. O sea, no fue una bienvenida a la movilización. O sea, hubo un dispositivo muy claro del gobierno de Milei de reprimir fuertemente, sin dudar, cualquier tipo de manifestación. Entonces, eso no es menor, eso disciplina, eso genera dudas en sectores de la sociedad argentina que se predisponen a decir, yo no estoy de acuerdo con este gobierno, pero quizás no están organizados, ni están fogueados, ni vieron en el último tiempo este nivel de violencia estatal represiva. Entonces digo, ahí cuando en la sociedad hubo un intento de decir esto no, respondieron con causas por terrorismo, ¿no? Entonces, con una decisión muy fuerte de disciplinar, de atemorizar. Ahora, esto que estamos viendo ahora, que yo mencionaba, que son 2 o 3 ejemplos aislados, me parece que tienen que ver con otro tipo de respuesta que quizás se va elaborando, hay que verlo. Quizás no es una movilización a Plaza de Mayo, esperar ese tipo de reacción, sino que son infinitos focos de conflicto que el gobierno necesariamente abre.
con cada medida, porque si vos despedís gente, si la gente no tiene para comer, bueno, esos focos de conflicto se van a multiplicar en distintos lugares del país. Estamos hablando quizá de conflicto del conurbano porque son los que nos quedan más próximos a nosotros, pero también hay en distintos lugares del país esos focos de conflicto. No la tradicional movilización a Plaza de Mayo como sucedió en otro momento, no por ahora al menos. Y la consolidación de dos Argentinas por lo menos, ¿no? Que es la Argentina del veranito financiero, Florianópolis, Amazon, Chile, y gente yendo a pedir comida, yendo a pedir carne a los frigoríficos y protestando tal vez de esa forma, tal vez más subterránea, más fuera del radar, en distintos puntos del país, ¿no? Sí, y la pregunta otra vez, ¿esto es sostenible, este esquema? Yo hablaba con un argentino que trabaja en Wall Street, digo, porque si no parece que hablamos nada más con las víctimas del modelo o que estamos mirando solamente esto. Bueno, un argentino que trabaja en Wall Street, que tiene una posición muy importante, que no es un recién llegado, me decía, esto no puede durar. Esto es parecido a lo de Martínez de Oz. O sea, esta idea de que este año vamos a tener salida récord de turismo de argentinos al exterior porque es más barato irse afuera que ir a la costa atlántica. Bueno, eso te genera consecuencias. Esto te habla de un superávit comercial, la entrada y salida de dólares, que se empieza a resentir muy fuerte. Entonces, digo, al gobierno no le sobran dólares. Uno puede decir, sí, mirá cómo baja el dólar, pero si uno mira los números, cruje esa ecuación. Récord de deuda, 90.000 millones de dólares de deuda, esto según la Secretaría de Finanzas del gobierno de Milei, desde que Milei asumió, salida de dólares por turismo, reservas negativas. Las consultoras del establishment de la City te están hablando de un mínimo de 6.000 millones de dólares de reservas negativas. Entonces, el blanqueo fue como un placebo. Activó un circuito donde las empresas accedieron a dólares. Bueno, creo que hablábamos de algo de esto la semana pasada. Entonces, están circulando los dólares, pero el Banco Central no puede acumular reservas aunque compra. Entonces digo, claro, acá hay sectores de mucho poder que están mirando desde afuera, que se prendieron a la fiesta. Y hay otros sectores que dicen, aprovechen esta fiesta mientras dure porque no sabemos cuánto puede durar, incluso para los que están ganando. Entonces, no es solo que tenés perdedores, sino que es un modelo que algunos lo miran y algunos acostumbrados a ver este tipo de fiesta, de timba, de verano, que dicen, no se sabe cuánto puede durar. Todo esto, otra vez, por debajo del radar. Si uno lo mira a Milei, sí, está de fiesta, está en el campo de polo, claro, está en su Panic Show. Si uno mira, me imagino, los discursos de estas horas en los canales más próximos al gobierno, es un éxito rotundo. Pero esta es una foto, y esto es un proceso, ¿no? A nosotros nos tiene que interesar el proceso. Claro. Y la foto puede ser desmentida mañana por otra imagen, ¿no? Diego Genud, siempre muy interesante charlar con él en Maldita Suerte. Gracias, Diego. Gracias, Mati. Maldita Suerte. Periodismo con menos ruido y más palabras. Siempre hay algo.